decirles a todos y a todas que es un gusto estar aquí. Es la primera oportunidad en la que participo de estas instancias de escuela de verano, pero en otras oportunidades ya he estado de paseo y de visita por aquí, por la CEPAL, así que como siempre nos sentimos en casa. Yo calculo que ustedes después de esta primera experiencia también se van a sentir en casa. Esta es la casa de todos en nuestro continente, y un agradecimiento muy especial a la CEPAL en general y a quienes tuvieron la deferencia de invitarme a participar de esta instancia, que son de esas instancias que uno agradece que ocurran. Así que tanto a Gabriel como a Wilson, como a Juan Alberto, Alicia, que pensaron que podía ser útil nuestra presencia aquí, muchas gracias. Y es especialmente gratificante porque el recobrar y recuperar las aristas docentes o las instancias de contacto con gente que está en etapas intensas de formación como ustedes verdaderamente es de las cosas que más aporta. Uno siempre, creo que la relación entre quien imparte docencia o quien trata de transmitir y quien recibe siempre es mucho más gratificante para el docente que para quien recibe el mensaje. Así que el agradecimiento también por esta oportunidad a todos ustedes. En esta oportunidad la idea de la presentación es un poco extensa, quizás la vamos a cortar, la vamos a abreviar, pero la idea es pasar revista a algunas transformaciones que han ocurrido en Uruguay en lo que refiere a la estructura productiva, a la forma en que se organiza la producción, y esto para una instancia inaugural y de escala continental merece, con participación amplia en el continente y de fuera del continente, creo que vale la pena hacer algunas precisiones. En primer lugar, que voy a hablar de Uruguay. Uruguay es una de las economías más pequeñas de la región, por tanto, la particularidad que tiene la economía uruguaya debería ser un gran anuncio de advertencia respecto a la posibilidad de extraer conclusiones generales en este caso. O sea, lo que voy a tratar de transmitirles es algunos rasgos y algunos datos relevantes de lo que ha sido un proceso de transformación reciente de la estructura productiva de la economía uruguaya, y tienen que integrar de algún modo el contenido de mi presentación, me parece, en un enfoque más amplio, un enfoque que no les haga pensar que este no es más que un caso de una muestra y no tiene muchas más pretensiones que eso. La segunda advertencia que quiero hacer es que pretendo hacer un aporte, en este caso, enfocado desde alguien que hace política económica. Esto quiere decir que hay un conjunto de temas, un conjunto de aristas de las discusiones desde el punto de vista más metodológico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de lo que son los debates sobre la formación de ideas, en los cuales yo no voy a incursionar. Ahora, cuando uno hace política económica, está cargado de ideas, no siempre son las buenas, pero uno llega convencido que cada uno de sus actos está motivado por ideas y por fundamentos, pero no necesariamente en todos y cada uno de los pasos que uno da está preocupado por en qué marco analítico coloca los fundamentos de todo esto. Y el tercer elemento es que Uruguay no solo es una economía pequeña, sino que es una economía que, cuando a mí me tocó incorporarme al sector público hace ya 9 años atrás, con la llegada del primer gobierno de izquierda en Uruguay, el gobierno del Frente Amplio, hoy estamos en el segundo gobierno del Frente Amplio, Uruguay venía de una crisis muy grande, de una situación muy dramática desde el punto de vista económico, financiero y social. Entonces, cuando analicemos datos de una economía pequeña, puestas
en perspectiva por alguien que su aproximación va a ser esencialmente la política económica, y de una economía que hace tan solo 8 o 9 años atrás estaba en una situación muy delicada, espero que todas estas consideraciones les sirvan para matizar y enmarcar lo que es el mensaje, o los mensajes que pueden surgir de esta presentación. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque, y yo creo que en el fondo es parte de la razón y el fundamento por el cual los amigos de CEPAL pensaron que podíamos hacer un aporte. El enfoque de la presentación está motivado específicamente por el conjunto de ideas y análisis que la CEPAL ha realizado estos últimos años y que formaron parte del bloque medular, diría yo, de lo que fue la presentación en el periodo de sesiones, parte de la presentación en el periodo de sesiones de la CEPAL del año pasado, en El Salvador. Y en esa oportunidad, ahí me tocó participar, invitado por la CEPAL, para comentar un trabajo que presentaban los colegas de la CEPAL. Wilson y Gabriel habían participado, y Chimo le habían participado mucho en la elaboración del documento. Juan Alberto hizo parte de la presentación, y Alicia. Y cuando nos fuimos de esa reunión, yo llegué a Uruguay y le pedí a mis colegas del Ministerio que trataran de describir o analizar si lo que había estado pasando en Uruguay estos últimos años tenía o no tenía que ver con el conjunto de ideas y con la aproximación con la que la CEPAL estaba analizando el problema del cambio estructural en lo productivo. Y realizamos un trabajo en la segunda mitad del año pasado, y es un trabajo que tiene actualidad y trata de describir básicamente de qué manera entendimos nosotros que estaba produciéndose un conjunto de acontecimientos que son transformaciones muy importantes en Uruguay, y de qué manera tenían que ver o no tenían que ver con lo que las ideas y los análisis que la CEPAL estaba manejando. ¿Con este? Entonces, básicamente, el título de la presentación ya les advierte creo todos los rasgos que dije que todos los sesgos que iba a tener mi presentación. Iba a estar hablando de Uruguay, iba a estar hablando de una historia reciente, y íbamos a poner el énfasis en aspectos que tienen que ver con la productividad y el cambio estructural en la estructura productiva. Y básicamente vamos a analizar 3 bloques, vamos a ordenar la presentación en 3 bloques. Uno que trata de ser conceptual pero aplicado a la economía uruguaya, del porqué del cambio estructural, cuál es el marco analítico con el que abordamos los problemas de la transformación productiva en Uruguay, y después algunos datos relevantes que van a ayudar a entender si lo que está ocurriendo, incluso desde el punto de vista macro, es algo diferente a la trayectoria histórica o no. Después ir a fondo en cuáles son las transformaciones que han ocurrido y están ocurriendo en la estructura productiva. No estamos describiendo un proceso consolidado, es un proceso en curso, un proceso en el cual algunas cosas están insinuadas, otras están consolidadas y otras apenas pueden parecer como esbozos de las transformaciones que pueden estar ocurriendo. Y por último, vamos a tratar de repasar de qué manera las políticas públicas han estado tratando de promover este cambio estructural. La idea es documentar las características del cambio estructural, analizarlo en clave de las políticas aplicadas, y al final me voy a reservar unos minutos para poner algunas interrogantes muy actuales, que tienen mucha actualidad y que tienen implicaciones, a mi entender, muy relevantes para el futuro de la economía uruguaya y de la sociedad uruguaya. Entonces decíamos, ¿por qué cambio estructural? Este es un esquema en el cual básicamente, muy inspirado en el enfoque de la CEPAL, que es cuáles son los 4 componentes del cambio estructural que tratamos de documentar en este trabajo. En primer lugar, el cambio estructural aparece definido obviamente por una referencia a cuál es la estructura de partida de nuestros países, una estructura escasamente diversificada. El cambio estructural implica necesariamente avanzar hacia estructuras más diversificadas en materia de producción. Entonces es la estructura de partida
en parte tiene que mutar para que estemos en presencia de un cambio estructural, es una estructura más diversificada. Las razones son relativamente simples. El grado de concentración de la estructura productiva es una debilidad a todas luces. Es una debilidad, y si ustedes quieren, búsquenle explicaciones en diversas corrientes, pero podemos decir que la producción es como una especie de portafolio de activos con los que cuenta un país para realizar la generación de su producción y su valor todos los años, y con una estructura muy concentrada es una estructura más débil, más riesgosa desde el punto de vista de la capacidad de enfrentar dificultades o aprovechar oportunidades. En segundo lugar, nosotros venimos de realidades económicas con escasos eslabonamientos productivos, intersectoriales. Por tanto, avanzar hacia una estructura con más encadenamientos entre sectores es esencial. Aquí, claramente, hay una precisión a hacer. Esto, si uno lo analiza desde la perspectiva de Brasil, es una cosa, y si lo analiza desde la perspectiva de Uruguay, es otra. O sea, las capacidades de diversificación de la estructura productiva y el conjunto de eslabonamientos y encadenamientos productivos en una economía grande es distinto, lógicamente, que en una economía pequeña. Y esa matización es bueno que la tengan como advertencia desde ahora, porque a lo que podemos aspirar como economía nacional en Uruguay, economía pequeña, es distinto que tanto en materia de encadenamientos productivos como en materia de diversificación de la estructura productiva respecto a otras economías de mayor porte de mercado. Pónganse a pensar simplemente que en Uruguay somos apenas 3.300.000 habitantes y en Brasil son algo más de 200 millones, simplemente para ponerlo en cantidad de ciudadanos que habitan en uno y en otro país. Aclaro que para nosotros, cuando ustedes en los libros de texto leen una economía pequeña, bueno, piensen que están en Uruguay, piensen que están en el marco analítico probablemente más natural con el que en Uruguay tenemos que plantear la mayoría de los análisis económicos. Somos prácticamente tomadores de buena parte de datos del contexto internacional, a pesar de lo cual eso ha ido cambiando y vamos a ver algunas mutaciones que han ocurrido, pero el concepto de economía pequeña de escasa, de mucha interdependencia asimétrica, léase dependencia. Cuando uno quiere edulcorar la palabra dependencia, le dice interdependencia asimétrica, y ya con eso más o menos la edulcoró. Pero la verdad es que Uruguay tiene escasísima capacidad de influir sobre los otros, y los otros tienen mucha más capacidad de influir sobre Uruguay. El tercer rasgo del cambio estructural es el desarrollo de actividades intensivas en conocimiento. Esto es un rasgo esencial. No es cualquier transformación diversificadora ni que provoque eslabonamientos el que apunta a un cambio estructural que tenga la capacidad de llevar a la economía hacia un régimen de funcionamiento de su estructura productiva de mayor calidad, de menos riesgos y de más perspectivas desde el punto de vista de las características de la producción, de la oferta. El cuarto rasgo del cambio estructural es un rasgo bien importante para esta casa, además. Es un rasgo que tradicionalmente la CEPAL ha puesto de manifiesto como uno de los problemas estructurales de nuestro continente, y es que normalmente nuestros países estaban posicionados de manera muy fuerte en sectores y actividades de baja demanda, de muy bajo crecimiento a nivel internacional. De alguna manera, la propia lógica del funcionamiento de la demanda global puede ubicar a los países en los sectores en los que está produciendo, enfrentando una demanda creciente desde el punto de vista global, o enfrentando demandas o estancadas o incluso en regresión. Bueno, en buena medida esta realidad estructural de haber estado localizado durante mucho tiempo sobre actividades de bajo nivel de crecimiento, de débil crecimiento a nivel internacional, nos plantea un problema en la inserción externa de nuestras economías, y el cambio estructural necesariamente no tiene que tener solo una mirada de oferta, tiene que tener una mirada al mismo tiempo de decir, bueno, ¿cómo se moldea la estructura productiva? Pero la estructura productiva se valida y se valoriza finalmente en términos de lo que está ocurriendo en los mercados de referencia. Y los mercados nacionales hace buen rato que dejan de ser el evaluador final
de la capacidad de sostener crecimiento. En economías pequeñas, quiero aclarar, esto es todavía más grande, todavía es mucho más importante. O sea, el papel, seguramente cuando uno trate de particularizar estos aspectos en una economía concreta, el tamaño hace que cada una de estas cosas juegue un papel específico y que tiene que ser tenido en cuenta. La idea es que el cambio estructural, ¿qué tiene que aportar? Tiene que aportar efectos que lleguen al mayor bienestar. ¿Y a través de qué van a ocurrir? Y necesariamente van a ocurrir a través del mundo del trabajo. Van a ocurrir a través de aquellos lugares en los que ocurre la distribución de los frutos del crecimiento y de los frutos de la actividad económica. Es en el empleo, es en las remuneraciones, es en la calidad del empleo y en básicamente algo que ha sido un problema para nuestra región, y es que hemos tenido fases de crecimiento fuerte, pero con una enorme volatilidad, una gran variabilidad. Y en buena medida el diagnóstico es que es en la estructura productiva, en las características de la estructura productiva y de la inserción internacional de esa estructura productiva, donde está en buena medida la causa de la elevada volatilidad con la que nos hemos comportado en el pasado. Este es el enfoque, y en el caso de Uruguay, nosotros le incorporamos a este marco conceptual, lógicamente, los factores de determinantes externos o exógenos, determinantes que tienen que ver necesariamente con el contexto externo, unos obviamente vinculados a precios y demandas internacionales, otras a las tecnologías desarrolladas en el exterior y otras a las políticas comerciales de los países. Uruguay tuvo tiene todavía un problema muy serio. La base competitiva más sólida del Uruguay coincide exactamente con el núcleo proteccionista más importante de sus principales clientes. Esto es una especie de maldición, si ustedes quieren. Nuestras mejores posiciones competitivas coinciden con el core, el núcleo duro de las políticas proteccionistas de los que serían nuestros principales clientes potenciales. Es más, nosotros estamos posicionados muy fuertemente, por ventajas comparativas históricas, originarias, con el núcleo más postergado en la negociación multilateral de liberalización del comercio y de generación de prácticas de comercio más justas. Y no me extiendo porque es nada más que basta ver la historia productiva del Uruguay para darse cuenta qué papel tuvo esto. Tuvo un papel absolutamente decisivo. Ahora, si nos pasamos al terreno de la política, está todo muy bien el marco conceptual en cuanto a la capacidad del cambio estructural, habida cuenta del contexto internacional, de generar transformaciones que impliquen mayor bienestar, pero la pregunta es ¿con qué políticas públicas? Bueno, nosotros vamos a pasar revista al menos a 3 tipos de políticas en distintas partes de la presentación. Una, a políticas productivas propiamente dicho, incentivos directos a la inversión, la promoción directa de exportaciones y políticas sectoriales, políticas específicamente diseñadas para apoyar o apuntalar el desarrollo de determinados sectores, predeterminados y elegidos. Después políticas transversales, bien conocidas, políticas que tratan de alinear el estado general de la economía para el progreso de cualquier actividad. Estas son políticas que tienen que ver con infraestructura, con innovación, con formación, educación, etcétera. Y en Uruguay, en particular, y parte del cambio estructural, si se quiere alcanzar niveles de mayor bienestar, políticas que tengan que ver con la equidad, con la justicia distributiva. Dicho en términos latinoamericanos, los problemas de equidad son parte del problema del cambio estructural. Porque lo que, en buena medida, la desigualdad que observamos en los resultados distributivos tiene que ver con las características de la estructura productiva. Y lo que no se resuelve en la fase inicial de la distribución del ingreso, o sea, en el momento que ocurren las remuneraciones de los factores de producción, es muy difícil de revertir en un nivel de desarrollo como el que tienen nuestros países a través de otro tipo de políticas. Por tanto, las políticas vinculadas a la equidad están necesariamente vinculadas para que converjan junto con los cambios productivos en mayor bienestar. Este es el marco analítico con el cual nos hemos ordenado en Uruguay para gestionar el conjunto de políticas que apuntalen y procesen cambios
en la estructura productiva. Algunos datos muy simples. Hay transformaciones profundas. Cuidado, ustedes vienen de países donde algunas de las transformaciones que yo voy a mencionar dirían, bueno, simplemente alcanzaron niveles de mínima. Pero pongan en contexto y en la particularidad de una economía como la uruguaya algunos de los datos que voy a tratar de transmitirles. Y tienen que ver básicamente con el comportamiento de la inversión productiva, con el comportamiento de la productividad y con el dinamismo de las exportaciones, como parte del telón de fondo de este proceso de cambio estructural que después vamos a describir en términos sectoriales. En primer lugar, en la inversión. Uruguay ha tenido el peor registro. En Uruguay se llevan estadísticas económicas sistemáticas de cuentas nacionales de mediados de los años 50. Y en un esfuerzo que tiene que ver mucho con lo que la CEPAL ha hecho en todo el continente por gestar lo que han sido los sistemas de estadísticas nacionales, y la calidad de los sistemas de estadísticas nacionales de nuestros países en buena medida se deben al esfuerzo y la cooperación que se ha hecho desde esta casa en muchas oportunidades. Lo cierto es que desde mediados de los años 50 hasta principios del siglo XXI, en Uruguay los niveles de inversión productiva promedio no alcanzaron el 14% del PIB. Solo superado por Haití en un registro tan pobre y tan mediocre en materia de acumulación de capital. O sea, ustedes están frente a una economía que durante 50 años en promedio no hizo mucho más que reponer el capital con el que funcionaba normalmente. Por supuesto, eso tuvo implicaciones muy claras en términos de crecimiento. Fuimos el país símbolo del declive, no el único, pero un país símbolo del declive en la segunda mitad del siglo XX. Algunos países de la región, del Cono Sur, a mediados del siglo XX, calificaban relativamente bien comparados con economías del norte. Allá por mediados de los años 50, entre el 60 y el 70% del PIB de países como Nueva Zelanda, como Bélgica, etcétera, era más o menos los PIB de algunos de los países de la región, incluido Uruguay. Y bueno, y cuando esta etapa del declive nos puso en una posición del 30% del ingreso real de esos países. O sea, un declive verdaderamente formidable. 50 años de declive y de postración productiva, provocado en buena medida por insuficiencias dinámicas que tenían que ver con la acumulación de capital. Uruguay rompe estos últimos años con esa insuficiencia y empieza ya el año pasado, el año anterior y a tener registros de inversión productiva comparables a los de un país que puede crecer a tasa del 4 o 5% anual. Era imposible con los niveles de acumulación de capital previos sostener niveles de crecimiento que fueran superiores a los que habían sido, muy menguados, y ahora lo van a ver. Pero la primera cuestión es en una nueva dinámica de la inversión productiva donde se inscriben parte de los cambios que vamos a poner dentro de esta transformación estructural. Porque vamos a ser claros, es imposible transformar una economía sin que la acumulación de capital juegue un papel muy importante. No quiere decir que no se pueda transformar la producción sin un esfuerzo suplementario en acumulación de capital. Pero lo que no hay duda es que con 14 puntos del PIB de acumulación de capital es imposible sostener nada parecido a un cambio estructural. Es más, es inaceptable describir como un proceso de cambio de envergadura en la trayectoria de largo plazo y por tanto un cambio estructural en la economía sobre niveles de inversión productiva que no superen, y quiero ser sincero, con holgura los 20 puntos del PIB. Ténganse en cuenta que en los países exitosos de Asia en materia de transformación productiva estamos hablando de niveles de inversión productiva comparados con los normales y buenos de este continente que casi la duplican. 40 puntos del PIB o 40 y pico puntos del PIB de tasas de inversión. El potencial transformador que tiene ese nivel de acumulación de capital obviamente es de una significación especial. Uruguay es una historia un poco especial de inversión extranjera directa. Por en primer lugar, Uruguay esta es una parte de la inversión que no es toda formación de capital. Uruguay, ustedes tienen ahí datos desde los años 80 hasta principios del siglo XXI. Y verán que Uruguay prácticamente no recibía inversión extranjera directa.
estábamos marginados de los flujos de inversión extranjera directa. Y a partir del año 2005 ocurre una transformación, un cambio de régimen en este sentido. Es un cambio de régimen que, bueno, obviamente cada uno sabrá darle el peso relativo, y fundamentalmente los inversores tienen que dar el peso relativo a distintos factores, pero claramente un cambio en el régimen de estabilidad macroeconómica, un mejor clima para la inversión, calidad de las instituciones, que en Uruguay se destaca bastante, y los incentivos a las inversiones, todo eso han actuado sobre este fenómeno. Pero desde el punto de vista de la transformación productiva, aquí hay algo importante para decir en la inversión extranjera directa que Uruguay está recibiendo. En primer lugar, más de la mitad de los flujos de inversión extranjera directa, que representan entre 6 y 7 puntos del PIB por año, son en proyectos Greenfield. ¿De acuerdo? Proyectos que son nuevos proyectos de producción con muy fuertes inversiones, generando nuevas capacidades y aportando nuevos procesos productivos. Si ustedes quieren, los más emblemáticos son los de 2 plantas de celulosa, muy importantes. Una ya está operativa hace 5 años, y otra va a estar productiva sobre finales de este año, cada una de las cuales representando entre 3 y 4 puntos del PIB de inversión productiva. Y una enorme cantidad de proyectos, ya no de esa envergadura, pero sí de inversión que generó nuevas capacidades en sectores, y esto es lo importante, en sectores competitivos. El primer sesgo que tiene la inversión extranjera directa que generó nuevas capacidades es en el sector competitivo. Y ustedes dirán, y eso es obvio, no es tan obvio, porque cuando Uruguay había recibido inversión extranjera directa en el pasado, lo había hecho sobre sectores no comercializables. En el comercio, en la banca, en las finanzas, pero Uruguay no había sido receptor. Las características de su mercado explicaban probablemente por qué era esto. Y la insuficiencia o la inexistencia de proyectos rentables para llevar adelante en el país. Bueno, acá hay un cambio muy importante. Hay un sesgo notable entre 2/3 y 75% de la inversión extranjera directa es en el sector competitivo. ¿De acuerdo? Y esto es un cambio bien importante. Y tiene otro sesgo además. Son para posicionar a sectores que compiten a nivel internacional en bienes y en servicios, y no necesariamente con una dimensión regional. Y tratando de ubicarse en sectores que no fueran fuertemente condicionados por las políticas proteccionistas de los países clientes. Entonces, estas son características propias de qué lógica tuvo la inversión directa. La otra parte de la inversión extranjera directa, y sorprendentemente, fue a comprar empresas del sector competitivo. No vinieron a comprar cadenas de tiendas, no vinieron a comprar supermercados, no vinieron a comprar cadenas de comercialización interna, no. Vinieron a comprar, por ejemplo, para decirlo de una manera, prácticamente el 40% de la industria frigorífica uruguaya, que es el emblema más tradicional de la estructura productiva uruguaya, hoy está en manos de empresas brasileñas. La empresa más importante industrial en el sector de arroz, en el cual Uruguay tiene una posición muy destacada, es de inversiones brasileñas. Y una parte de la transformación de la producción en la estructura primaria, en la estructura agrícola y en la estructura de eso, estuvo motivada por inversión extranjera directa, tanto en la fase primaria como en fases a posteriori. O sea, es muy impresionante el sesgo que hay de la inversión extranjera directa hacia el sector competitivo. ¿Sí? Esto ocurrió, por supuesto, en un contexto que ustedes conocen bien, de valorización importante de la producción generada por muchos de estos sectores, valorización internacional. Claramente, la inversión en Uruguay se orientó hacia sectores abiertos a la competencia internacional. O sea, ahí les estamos aportando, esta presentación queda para que ustedes se la puedan acceder, pero claramente y con cifras uruguayas, la inversión promovida con los regímenes promocionales de la inversión tiene un sesgo notable hacia los sectores más insertos en la competencia internacional. Y los sectores más débiles de competencia internacional en Uruguay son los que tienen menos inversión productiva. Todas las inversiones de todos estos sectores tienen el mismo régimen
de beneficios. Hay algunos de los sectores que tienen más régimen. Por ejemplo, el sector automotriz tiene mucho más régimen, muchos más beneficios. Y sin embargo, es el que tiene los peores registros de inversión productiva en el periodo de 5 años que está documentado aquí. Este es el segundo dato importante, que es, ¿qué ocurrió con las formas de producir en Uruguay? Bueno, asistimos a un proceso en el que el crecimiento económico fue prácticamente el doble del registro histórico, o más del doble. Fíjense, del año 87, prácticamente desde el restablecimiento de la democracia, en el año 85, hasta el año 2004, la economía uruguaya había crecido apenas al 2% anual. ¿Sí? Y en este último periodo creció prácticamente 3 veces más, al 5,8% en los últimos 8 años. ¿Cuál es el cambio más importante? El cambio más importante no es que se creció más, sino que por primera vez, el aporte de la productividad total de factores es mucho más importante que lo que había sido el crecimiento histórico. Y esto no es porque se haya invertido poco, ni porque no se hayan empleado mucha más gente. El aporte, por primera vez, fíjense que el aporte del trabajo, tanto en cantidad como en calidad en este último periodo, es muy impresionante en términos de contribución al crecimiento del producto. Y ustedes partan de la base que en Uruguay el crecimiento poblacional es 0. 0, 0. O sea, la población económicamente activa en Uruguay crece por cambios en las decisiones de trabajar o en las decisiones de los hogares, pero no porque haya un problema, un fundamento demográfico sólido en nuestro país. Por tanto, estamos hablando de que haya un aporte anual de la cantidad de trabajo de 1,8% anual, es que actuamos sobre una enorme masa de desempleados. Es inexplicable que haya habido un aporte de 1,8% todos los años durante 8 años, si lo que no estuviera es absorbiendo desempleados o provocando lo que ha sido un cambio muy importante en Uruguay, que es un cambio en la tasa de participación de mujeres en el mercado de trabajo muy importante, y nuevas condiciones de estímulo para que algunos colectivos que no participaban del mercado de trabajo se incorporaran al mismo. Pero este es un mapa muy importante. ¿Por qué? Porque todos esos estudios que apelan al concepto de productividad total de factores y distintos métodos de trabajo son muy dudosos, lo que ellos quieren decir. No hay que darles más valor que lo que tienen elementos descriptivos. Lo cierto es que está encubriendo, la magnitud de esta cifra, está encubriendo que están ocurriendo en Uruguay transformaciones en la organización del trabajo muy importantes. Simplemente que no las podemos explicar por la simple acumulación de capital, ni por la incorporación pasiva, simple, de más trabajadores con mayor nivel de calidad del trabajo. O sea, hay cambios que están ocurriendo en las lógicas de organización de la producción. ¿Qué lo ponemos en ese residuo de productividad total de factores? Que, insisto, no le trato de dar ninguna significación analítica más allá de la que puede tener. Lo cierto es que estos surgen normalmente de esquemas contables relativamente simples, que los usamos para tener ideas muy globales sobre lo que está ocurriendo, pero que quede claro, es de una significación muy grande como para que sea un efecto marginal. ¿De acuerdo? Y por último, el dinamismo exportador. Uruguay tiene posición competitiva en bienes y en servicios. Uruguay es uno de los países probablemente más abiertos en materia de servicios, y ahora después van a tener alguna información sobre eso, pero de un grado de apertura muy importante en servicios. Uruguay es una pequeña economía abierta en la cual la apertura en bienes es de igual significación que la apertura en servicios. La cantidad de sectores de servicios expuestos directamente a competencia internacional en Uruguay se multiplica año tras año. Esto es un rasgo de comportamiento reciente. Y claramente las exportaciones muestran tasas de crecimiento muy importantes y las de servicios tasas de crecimiento especialmente importantes. Y Uruguay fue, en América Latina, el país que, desde una perspectiva, aquí hay datos del 2003 al 2011, el que más creció, más crecieron las exportaciones. Uruguay tenía una estructura bastante poco dinámica de exportaciones, y en este
periodo, tanto en volumen, quiero que observen, en volumen es más importante que en valor la distancia con otros países de la región. O sea, los volúmenes de exportación crecieron al doble o más del doble de lo que estaba creciendo la producción. El aporte, en este sentido, de esta oferta exportable fue decisivo. Ahora, esto ocurrió con un cambio bien notable en la estructura, para empezarnos a aproximar al problema del cambio estructural. Nosotros aquí tenemos cambios desde una perspectiva desde los años 90 al año 2011 en la composición de las exportaciones, que nos muestra que hay sectores en los que Uruguay perdió posiciones claramente respecto al promedio. En textiles y calzado, en cueros y pretería, de las tasas de participación de las exportaciones iniciales a las actuales, la pérdida es notable en 20 años. Hay otros sectores que se comportaron prácticamente igual, y hay otros sectores en los que Uruguay ganó crecimiento, en sectores de servicios no tradicionales, en madera, celulosa y papel, en agricultura, en lácteos, en turismo. Esto es solo una lista chica, una lista corta de sectores, pero trata de decir, aquí ocurrieron transformaciones. Aquí en el comercio, claramente, datos que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a ver ahora un poquito las transformaciones en la estructura productiva. Y déjenme hacer una precisión. Y eso es parte de la especificidad del caso uruguayo. Uruguay no solo es una economía pequeña, no solo es una economía en un país en el que habitan poco más de 3.300.000 habitantes, sino que además es un país en el que la dotación relativa de recursos naturales aptos para la producción de lo que se llaman producciones agropecuarias de clima templado es especialmente importante. No el único del continente, pero es un país muy especial. Por tanto, uno no puede saltearse en Uruguay el capítulo de qué está ocurriendo en los sectores basados en recursos naturales para entender si está ocurriendo o no transformaciones relevantes. No te lo puedes saltear, porque sería como saltearse el capítulo más relevante históricamente, más importante, con el que se apuntaló, se gestó y se desarrolló la inserción externa del país, con luces y sombras. Más bien, durante mucho tiempo hubo muchas sombras. Prácticamente el estancamiento productivo de Uruguay tiene un correlato. El estancamiento productivo secular en el que cae Uruguay es una época en la que el sector basado en recursos naturales fue el ejemplo de la postración y de la falta de dinamismo productivo. Por tanto, hay que prestarle atención. Pero no solo hay que prestarle atención a eso, sino que hay que prestarle atención también a cosas que son específicas de Uruguay, servicios de exportación en particular, algunos sectores dinámicos intensivos en conocimiento y algunas anotaciones sobre algo que hasta hoy en Uruguay no es relevante, pero que nos obliga a pensar hacia el futuro mucho, que es la minería como sector con potencialidades. Voy a hacer comentarios sobre otros sectores, pero estos creo que tienen especial significación para documentar las características de los cambios productivos. Vamos, entonces, a algunos datos sobre sectores basados en recursos naturales. Uruguay ha tenido un fuerte crecimiento del sector basado en recursos naturales, pero que a diferencia de lo ocurrido en otras épocas, es por primera vez, un proceso de crecimiento que usa y cambia drásticamente el uso del conocimiento, y los cambios en la organización del trabajo y en la aplicación de conocimiento jalonan buena parte del proceso de transformación de los sectores basados en recursos naturales. Para algunos de los que están aquí, que son uruguayos, saben muy bien que en Uruguay la actividad agropecuaria era símbolo de las tradiciones. ¿Qué quiere decir de las tradiciones? De todo aquello que uno podía explicar un día con los mismos argumentos que lo explicaba 100 años atrás. Esencialmente, cuando hablamos de tradiciones, pongamos las cosas claras. Las tradiciones son que las podemos describir como prácticamente hechos inmutables. Bueno, estos últimos años empiezan a ocurrir transformaciones. Empieza a interactuar los sectores basados en recursos naturales con sectores que hasta ese momento prácticamente tenían escasísimo contacto. Parte del crecimiento del sector tiene que ver con incorporación de educación e investigación. Uruguay tiene varios institutos de investigación especialmente
dedicados a investigación para la producción en estos sectores. Hoy prácticamente las profesiones y las habilidades más competentes del Uruguay en materia laboral para el sector de recursos intensivos, recursos naturales, para la agropecuaria, están todos ocupados, están en pleno empleo. Uruguay ha hecho transformaciones muy grandes en materia de biotecnología. Buena parte de las transformaciones de la base tecnológica está apoyado sobre un desarrollo biotecnológico muy importante en el país. Las han cambiado, después van a tener algún dato, pero las prácticas de marketing, sobre todo en el producto más tradicional, en la carne, ha cambiado muchísimo. Hoy hay productos y servicios financieros como nunca vinculados, hay una variedad, no es con crédito bancario con lo que funciona el sector agropecuario en Uruguay. El crecimiento ha aplicado un desarrollo y una modernización de la logística y el transporte, ha permitido y ha complementado con la producción de energías no renovables, ha sido un impulso en la industria químico-farmacéutica interna y con proyección internacional, ha cambiado la gestión empresarial. Déjenme ponerle un solo dato que para mí fue una gran transformación el día que lo escuché. Hace 7 u 8 años fuimos a tener una reunión con productores agropecuarios de una zona del país. Fuimos con el entonces ministro de Economía y Finanzas, con el subsecretario, y nos llevamos una sorpresa. Los productores con los que estábamos hablando hablaban de sus empresas. Ellos eran empresarios. Habían dejado de ser productores. Hablaban de empresas. Esto es un cambio, es casi, ¿cómo decir esto? Ya no se sentían un hecho sociológico, sino que se sentían un hecho empresarial. Eso es un cambio absolutamente que ustedes pueden decir es casi semántico, pero no es semántico. Para un país en que ser productor agropecuario, aparte de ser una especie de categoría de la ubicación en la sociedad como ciudadano, era un tipo de ciudadano, el productor agropecuario, no, hoy es un empresario, tiene sus empresas y tiene la lógica empresarial, por tanto, bueno, voy a pasar muy rápido sobre esto, pero vamos a ver las transformaciones que ocurrieron aquí. Esta es una encuesta, se va a repetir cada 2 años esta encuesta, pero es una encuesta que se realiza por la Agencia Nacional de la Innovación sobre productores agropecuarios de distintas actividades. Bueno, la agricultura de secano en Uruguay tuvo estos resultados. Las empresas que informaron esta encuesta dicen que el 90% de las empresas hoy tienen manejo de cultivos, usan insumos tecnológicamente modernos, tienen gestión tercerizada y prácticamente el 50% de las empresas utilizan tecnologías de la información para gestionar sus empresas y tienen usando instrumentos financieros para la comercialización de sus productos en forward o en futuros en proporciones muy elevadas. Esto es una transformación, esto es una enorme novedad en Uruguay. Esto es una transformación muy importante de una actividad que en Uruguay a veces ni siquiera tenía condiciones para competir en los mercados externos. No es el caso del arroz, que hace muchos años que Uruguay tiene posición competitiva muy sólida. Fíjense lo que son las inversiones en maquinarias y equipos. O sea, el cambio de lógica de inversora. O sea, es cierto, vino la tonificación de precios, pero la respuesta en materia de inversión y la transformación de la forma de organización de la producción, tanto en los cultivos de soja, trigo, como en arroz, han sido espectacularmente. Quiero que vean lo que son las transformaciones en la capacidad de almacenaje. Estas son inversiones de logística y no inversiones propiamente de la producción agropecuaria. Son prácticamente triplicaciones de las inversiones en capacidad, triplicaciones de la capacidad de almacenamiento. Y después sirvió para gestar una potente y pujante industria de semillas. Prácticamente las semillas de muchas de estas cosas eran todas importadas. En Uruguay una proporción muy importante eran importadas. Estas son transformaciones de significación en algo. Uruguay nunca va a ser un país agrícola, que quede claro. Cuando se habla del papel de la soja y lo que ha significado, cuidado, Uruguay, la agricultura, en Uruguay, aptos para la producción agropecuaria va a haber 15 millones de hectáreas. ¿De acuerdo? Y no puede pasar, y aquí el ingeniero me puede corregir, pero es tecnológicamente imposible pensar que la agricultura pueda ir más allá, y estoy exagerando, a 2 millones de hectáreas.
Es prácticamente imposible. Las características de los suelos, las características, las potencialidades, la capacidad de erosión que tiene la agricultura sobre esos suelos es suficientemente grande como para que no se pueda hacer. Por tanto, la agricultura se modernizó, es un polo moderno, pero es un polo de 1.600.000, 1.700.000 hectáreas, podrá llegar a 2 millones. Igual la forestación, que lo van a ver ahora después, la forestación en Uruguay tiene hoy 1 millón de hectáreas y puede tener más, pero no puede pasarse por razones bien claras de ordenamiento territorial, no se va a pasar nunca de una cifra muy cercana a ese millón de... El sector arrocero se destaca a nivel mundial. Uruguay es el primer país en materia de rendimiento de arroz. Y toda la investigación de las tecnologías que se aplican en esto es toda nacional. Y producida probablemente por el sector donde hay mejor eslabonamiento entre sector industrial, base agropecuaria, sector público e investigación científica en el ámbito universitario. Este no es un ejemplo de un sector, esto está prácticamente en la frontera productiva a nivel internacional, ¿sí? Y hay claramente una institucionalidad atrás de esto que explica en buena medida por qué ocurrieron estas cuestiones. Aquí hay una relación entre la fase industrial y la fase agropecuaria en la cual está muy acordado el régimen productivo y el régimen de comercialización. Es muy ordenado, es un ejemplo en el país, no hay otro sector. Quiero que vean los rendimientos comparados con los países que tienen producciones más eficientes en el mundo en materia de arroz. La cadena cárnica en Uruguay precede a la existencia del Estado, a la República Oriental del Uruguay, creo que precede a la primera colonización. Nosotros fuimos colonizados antes por vacas y caballos, antes que por europeos. Entraron primero los animales de la ganadería que quienes vinieron a colonizar socialmente el país. Esta cadena, por tanto, es muy tradicional. Bueno, las transformaciones que han ocurrido en este sector en Uruguay son espectaculares. En primer lugar, ocurrió una transformación que hoy implica probablemente el cambio más importante en el sector, que es Uruguay lograba vender. Uruguay vende todavía en el circuito aftósico. O sea, circuito aftósico, no aftósico con vacunación. O sea, pero no está en el sector no aftósico sin vacunación. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos en un segmento en el que algunos mercados tenemos dificultades de acceso. Uruguay normalmente vendía el promedio de su tonelada de carne al 60 o 70% del precio al que vendía Australia. El ejemplo del otro segmento. Uruguay hoy vende al 115% de la tonelada de lo que vende Australia. Todo esto ocurrió a partir de un enorme cambio, no solo en la forma de producir, sino en la forma de aplicar tecnologías de la información. Hoy todo el rodeo uruguayo íntegramente tiene trazabilidad. Todavía no se puede hacer de manera generalizada, pero prácticamente 5 millones de cabezas de ganado en Uruguay a ti te sirven un plato con un trozo de carne y te pueden decir con un chip, con una lectura que te ponen ahí al lado, toda la historia desde que nació hasta que llegó a tu plato o sea, la transformación, aún en las técnicas de marketing, que hace un tiempo teníamos dudas de que esto fuera efectivamente a valorarse en el mercado. Sin embargo, los temas de inocuidad y calidad importan cada vez más en estos mercados. Bueno, las transformaciones que han ocurrido son impresionantes. Hoy tenemos una entrada de los sistemas de información sobre esta producción que ha sido un cambio muy importante. Y cada vez tenemos menos hectáreas aplicadas a la producción de la ganadería y cada vez tenemos mejores rendimientos. Uruguay acaba de entrar, es el primer país que acaba de entrar en la cuota de alta calidad en Europa para terminación en feedlots, terminación los últimos 120 días creo que son, o 90 días, no sé, en feedlots. Eso en Uruguay era impensable, que en Uruguay hubiera terminación para llegar a faena de animales terminados en feedlot, era una especie de cosa imposible. En Uruguay era todo campo natural, absolutamente campo natural.
quiero que vean que los productores ganaderos, o sea, el símbolo de las tradiciones, se comporta en materia de innovación, en más de un 60 o un 70% tienen prácticas de incorporación ya a sus procesos productivos de tecnologías de la información, alimentación con procesos de engorde, manejo de procesos de engorde, alimentación de procesos de cría, manejo de rodeo, o sea, todo lo que son técnicas que implican un cambio en la organización del trabajo. Bueno, el complejo lechero en Uruguay es un sistema es un sector de mucho dinamismo, empezó hace bastante tiempo, allá por los años 80, empezó el desarrollo exportador de este sector y hoy es uno de los sectores más importantes. Y cada vez Uruguay tiene mejor posición en los mercados internacionales y cada vez exporta con más valor agregado. Cuando nosotros mirábamos la estructura de exportaciones de Uruguay, de lácteos, con la que se lanzó al mercado, era esencialmente caseinatos, caseína y un poco de leche en polvo. Ese fue el origen. Hoy tenemos una estructura mucho más diversificada en mercados, prácticamente 50 mercados en el mundo reciben productos lácteos uruguayos. Quiero decir, todos estos sectores de los que estoy hablando son sectores muy maltratados a nivel internacional. Estos son los sectores, esta es la tradición del Uruguay, la tradición productiva del Uruguay. Estos sectores tienen pésimas condiciones de acceso a los países industrializados, pésimas. O sea, el núcleo proteccionista de Europa está radicado sobre estos sectores, ni que hablar en Estados Unidos. Uruguay ya no va creciendo año tras año en la proporción del mercado del lácteo. El mercado del lácteo es uno de los mercados dinámicos en alimentos, que se sofistica además cada vez más. Y quiero que vean la transformación en términos de lo que es la estructura por productos. Prácticamente ya los quesos representan una fracción superior al tercio del total de las exportaciones. Y la leche en polvo ya no es el principal producto de las exportaciones. Lo que ha ocurrido en el sector de plantas de celulosa es inexplicable si no se tiene en cuenta que Uruguay hizo una política de promoción de la forestación desde los años 80. Pudo haber tenido cualquier resultado, pero el resultado que tuvo es que atrajo empresas nórdicas, y en este caso el segundo proyecto es un acuerdo entre empresas nórdicas y chilenas para una segunda inversión en planta de celulosa, inversiones que esta segunda representa 4 puntos del PIB de inversión que se está terminando en este momento. Es una transformación muy importante. Nosotros vendíamos chip y madera y hoy estas industrias y otras industrias apoyadas sobre la forestación han implicado cambios notables. Ni quiero decirles lo que esto ha significado sobre todo el régimen de logística y transporte en el país. Esto es un cambio de mapa. O sea, trasladar y mover esto ha implicado cambios muy importantes en el sector del transporte. Claramente, el complejo maderero representa ya hoy entre 2 puntos y 2,5 puntos del PIB de exportaciones, y esto es todo valor agregado nacional, íntegramente. Aquí prácticamente los insumos importados son insignificantes. Hay algo, sí. Claramente mayor valor agregado, etcétera. Bueno, esta es la historia muy apretada, muy simple y con varias omisiones de lo que ocurrió en los sectores basados en recursos naturales. Y déjenme sacar una pequeña conclusión sobre esto. El cambio productivo se instaló en las actividades basadas en recursos naturales. Y en Uruguay, y esto es importante, no hay nada parecido a que el proceso de tonificación de precios internacionales haya sido simplemente un problema de apropiación de rentas por parte de los sectores que producen. Esta es una discusión bien importante, porque si lo que hubiera ocurrido cuando se tonificaron los precios de exportación es simplemente que quienes recibieron los beneficios por valorar más su producción ya estaban en fronteras tecnológicas o en niveles en los cuales no había prácticamente posibilidades de mejorar y cambiar los procesos productivos, uno podría decir eso es una sobrerrenta que ocurrió como consecuencia simple de la modificación de precios internacionales. Bueno, eso no es lo que ocurrió en Uruguay. Esto se hizo todo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha inversión, con muchas transformaciones.
Y esto es un tema importante, ¿por qué? Porque si no fuera así, hay que tener claro que el factor tierra es un factor fuente de inequidad. O sea, cuando uno mira quiénes son los propietarios del factor tierra y calcula un índice de Gini o cualquier cosa sobre la propiedad de ese factor, se dará cuenta que es un factor que tiene una potencialidad de exacerbar efectos distributivos muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cuántos propietarios agropecuarios habrá en Uruguay? Y yo diría, vamos a exagerar, con los pequeños productores de todo, 40.000, creo que da el censo. Y somos 3 millones, somos 1.300.000 hogares. Entonces, claramente es un factor que puede plantear problemas distributivos. Ahora, en la medida que el proceso hasta el momento ha derramado sobre otros sectores y ha perfeccionado el conjunto de eslabonamientos productivos, parte de esas discusiones en Uruguay no tienen pertinencia, parte de ellas. Pero lo que no quiere decir es que el proceso de valorización de los recursos naturales no sea un tema relevante desde el punto de vista productivo y de la equidad. O sea, un proceso que se comporte de una manera distinta al caso uruguayo es un tema que hay que analizarlo desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la lógica de inserción productiva y del cambio estructural de una manera muy distinta. Uruguay aprovechó esta fase para transformar su sector agropecuario. Ahora, es probable que parte de las mejoras de los precios de los commodities en muchos de nuestros países no haya tenido esa lógica. Es probable. Entonces, este es un tema relevante. Sobre servicios de exportación. Bueno, servicios de exportación en Uruguay hay que decir, hay los tradicionales, en Uruguay turismo y la logística eran servicios tradicionales. Claramente estos dos con una vocación regional. O sea, nuestros principales clientes tradicionales en logística y en turismo eran nuestros vecinos, la región. Y esto era básicamente lo que se registraba en Uruguay en balanza de pagos y en cuentas nacionales como producción de servicios. Aparecieron estos últimos años los servicios no tradicionales. Estos servicios no tradicionales, ahora vamos a pasar una lista medio rápido, pero es un cambio muy importante. Hoy tenemos prácticamente 3 puntos del PIB de valor agregado generado por sectores de servicios no tradicionales. Y sigue creciendo. Y ustedes tienen aquí, en los servicios globales de exportación, al igual que ocurre en las actividades productoras de bienes, hay una suerte de jerarquía en los sectores en términos de las complejidades tecnológicas y la incorporación de conocimientos. Así como hay sectores industriales que son portadores de dinamismo y capacidad de generar un núcleo endógeno para... Bueno, en servicios también hay un equivalente de eso. Y aquí tienen esa jerarquía, y ustedes van de izquierda a derecha, avanzando en actividades de servicios en las cuales cada vez hay más complejidades tecnológicas y más incorporación de conocimiento en la lógica de cambio estructural. Bueno, y Uruguay está moviéndose sistemáticamente desde esa posición hacia sectores con más incorporación de conocimiento. No voy a entrar, Uruguay tiene una posición competitiva muy fuerte en software, muy fuerte. Prácticamente el sector software en Uruguay está totalmente internacionalizado. Quiere decir, las empresas no existen para la provisión interna, existen y se desarrollan y se internacionalizan con una vocación mundial. Hay empresas uruguayas que realizan un evento, hay una empresa uruguaya que realiza un evento anualmente, es un producto, es un programa, realiza un evento anual en el cual convoca a sus clientes del mundo a venir a escuchar cuáles son los desarrollos del año siguiente. ¿Sí? Esa empresa recibe, pagándose por parte de sus clientes, más de 1.000 visitantes del exterior que se quedan 4 días a escuchar lo que va a hacer esta empresa en el futuro. Una proporción muy importante, prácticamente un 20%, vienen de Asia. Son clientes hoy en Asia de esa empresa. O sea, este es un sector fuertemente implantado en Uruguay, y lo que es más importante, derrama desde esta industria de las tecnologías de información, del software, derrama sobre el resto de las actividades de servicios y de bienes de manera muy notable. Por tanto, estamos hablando de muchos servicios. Ahora, para que tengan una idea, ustedes tienen en Uruguay actividades de consultoría, servicios comerciales, contratación de oficinas globales, servicios financieros, informática, back office, call center. Prácticamente esto es una matriz de desarrollo de la producción bien distinta a la que hemos tenido en el pasado. En materia
De turismo, claramente Uruguay es un caso excepcional. Es uno de los 3 países del mundo en el que tiene tantos habitantes como visitantes en el año. Por supuesto, es un país de 3 millones de habitantes, otros países son más grandes, tienen probablemente más visitantes, pero no el ratio que representa para Uruguay. Prácticamente 5 puntos del PIB provienen de ingresos generados por este sector. Se ha diversificado notablemente, la estructura de destino se ha transformado, ni que hablar para los que hayan, ustedes son muy jóvenes, pero para los que hayan visitado Uruguay, la infraestructura hotelera o de servicios a los turistas que vienen a Uruguay hace 20 años y lo que hay hoy es hablar de 2 mundos completamente distintos. Y esto se hizo de manera paulatina y continua. Uruguay ha mejorado su posición internacional en materia de servicios, estábamos muy por debajo del promedio de América Latina, ahora estamos por arriba del promedio de América Latina. En logística, prácticamente el Uruguay es logística, el Uruguay es logística también prácticamente antes del origen de la República. O sea, el puerto de Montevideo es parte de la historia desde la colonia y el papel Uruguay y la infraestructura logística de Uruguay es para prestarle servicios a la región, en particular la infraestructura portuaria, y hay países como Paraguay que prácticamente la 4ª parte de sus principales productos de exportación se canaliza a través de logística en Uruguay. Por tanto, en servicios Uruguay ha tenido una transformación también muy importante. En industria, tenemos 2 ejemplos de industrias de estas que son portadoras de cambio estructural que en Uruguay están teniendo efectos muy importantes. Uno es la producción farmacéutica y otro es la de biotecnología, que ha crecido muy fuertemente en estos últimos años. La industria farmacéutica ha sido una suerte de ejemplo de crecimiento industrial en estos últimos años. Bueno, en estas industrias intensivas en conocimiento y en tecnologías de la información, ni que hablar que las telecomunicaciones tienen un papel muy importante. Y como en otros países, pero en Uruguay muy especialmente, la industria de las telecomunicaciones ha tenido un desarrollo exponencial, absolutamente. Incluso si miran la gráfica tiene una forma exponencial. Y este comportamiento, tienen que tener en cuenta ustedes que en Uruguay, en el sector de telecomunicaciones, la principal empresa es una empresa uruguaya pública. O sea, parte de este crecimiento, en los sectores incluso tecnológicamente más exigentes, hay presencia del sector público. Claramente en estos sectores hay mucho más trabajo calificado que en otros, esto es bien sabido. Uruguay tiene además una fuerte presencia y creciente presencia en el sector audiovisual. Hay una industria cinematográfica y de utilización de medios audiovisuales para prestar servicios, no para el país, para la exportación. Y, último comentario, los uruguayos no creíamos que nos íbamos a enfrentar nunca al problema de tener recursos naturales no renovables. Esto es una novedad. Sabíamos que existían porque el mineral de hierro que ahora se pretende explotar en Uruguay, sabíamos hace mucho tiempo que existía el yacimiento que se está investigando y que ya está documentado qué potencialidades tiene, pero no sabíamos que un día iba a tener la capacidad de igualar a toda la producción de cultivos del país, o que incluso viniera a ser tan importante como el sector forestal, con ese yacimiento solo. Esto implica para el país esfuerzos, cambios muy importantes. Aquí hay un factor enorme que tiene implicaciones a futuro y que hay que discutirlo. Aquí sí que hay algo que tiene una capacidad distorsiva o una capacidad transformadora, para bien o para mal, en el país. Esta es un área de discusión muy, muy importante en Uruguay. Nosotros somos un país no minero, y hoy, con lo ya identificado en el yacimiento de hierro, del cual hay una empresa trabajando en la prospección y en la evaluación de las reservas, Uruguay pasaría a formar parte del club de países con caracterización de mineros por la porcentaje en sus exportaciones. Esto es un cambio muy
muy importante. Y puede contribuir a diversificar la matriz productiva, obviamente. Diversifica y genera otro tipo de desafíos. Claramente, lo que hizo Uruguay al encontrarse con esto fue tomar precauciones legales. En este momento estamos con una ley que está a punto de ser aprobada en el Parlamento de minería de gran porte, que es como un código minero específico para la minería de grandes dimensiones. Y básicamente la idea es que la renta minera sea propiedad pública. Entonces hay un esquema impositivo especial y la idea es que los recursos mineros generados por distintas formas tributarias, impuesto a la renta empresarial, impuesto a no residentes y un canon de producción, vaya 70% a un fondo soberano y un 30% a créditos presupuestales vinculados a actividades estratégicas de desarrollo de capacidades y habilidades en el sector productivo uruguayo. Esto es, me parece, un tema bien importante porque lo que se haga bien o mal en esto puede tener transformaciones bien importantes. En resumen, ¿Uruguay tuvo un cambio estructural o no? Yo traté de mostrarles que se desarrollaron nuevos sectores, hubo un fuerte sesgo exportador, hubo condiciones muy favorables en los mercados internacionales, se generaron crecientes sinergias entre producciones de bienes y servicios y aumenta la demanda de trabajo calificado. Estos son algunos de los datos que han ocurrido. Este proceso es un proceso consolidado. ¿Sirve para ponerlo como ejemplo de algo? No. Simplemente para documentar de qué forma han ocurrido en Uruguay un conjunto de transformaciones. Y lo curioso es que los sectores que han mostrado mayor dinamismo a nivel nacional están insertos en mercados internacionales de rápido crecimiento por primera vez. Por primera vez los sectores en los que Uruguay tiene posiciones ofensivas no son sectores rezagados en las demandas internacionales, tanto en servicios como en bienes. Y este es un dato muy importante. El gráfico, su interpretación no es simple, pero la idea es la siguiente. El actual esquema productivo de Uruguay es un esquema en el que las actividades primarias y las industrias tradicionales son las que tienen más efectos multiplicadores sobre la producción. ¿De acuerdo? Sobre la producción. Y los servicios de exportación son los que tienen mayor efecto multiplicador en generación de valor agregado. Por tanto, hay dos partes de la dinámica productiva que tienen además la virtud de estar cambiando en sus eslabonamientos y encadenamientos productivos. Y ustedes se preguntarán, y voy a tratar de ya ir terminando para poder propiciar un diálogo con algunas breves anotaciones sobre temas de política. Ustedes dirán, ¿y dónde está el desarrollo más importante en temas industriales? Porque es una historia que parece tener una suerte de agujero en todo esto, desde aquella parte de la economía que está conectada a las tradiciones y aquellas cosas que han surgido prácticamente del proceso de internacionalización de los servicios. Bueno, aquí es importante tener algunos datos en cuenta para entender el proceso uruguayo. Uruguay en los años 90 realizó un muy fuerte ajuste productivo en su estructura industrial. Para nosotros la convergencia a las políticas comunes en el Mercosur, unido al proceso de apertura que tuvieron las economías de la región, implicó un cambio muy drástico en la estructura industrial. Se puede decir que durante los años 90 en Uruguay se extinguió la industria sin capacidad de competencia internacional y regional. ¿De acuerdo? Se extingue, es un hecho del pasado prácticamente. Y queda una matriz microeconómica industrial, la que sobrevive, es muy eficiente y tiene altísima vocación exportadora. Prácticamente no hay industria productora de mercado interno. No hay, prácticamente no existe industria manufacturera. Es un sector industrial más competitivo, más eficiente, más chico y además en el que los procesos de apertura y sobre todo la convergencia a los estándares del Mercosur de política comercial implicaron la extinción de algunos sectores. Extinción.
de la industria textil, la industria de la vestimenta, la industria del calzado, se extinguieron prácticamente en Uruguay. El ajuste fue de decenas de miles de ocupados en el sector industrial. Fue un ajuste muy importante. Ahora, esa industria hoy es mucho más eficiente y sus oportunidades de crecimiento están centradas fundamentalmente en la posibilidad de despliegue regional. O sea, esa industria eficiente para competir, su ámbito de competencia natural es la región. Para nosotros el desarrollo de esa industria es fundamental para que se mantenga equilibrada la estructura productiva, pero no depende de nosotros que eso se pueda hacer. O sea, mientras que en el continente no haya acuerdos respecto a la importancia de que el comercio intrarregional juegue como polea para el desarrollo de nuestros sectores industriales, nosotros estamos ante un problema. Es decir, nosotros tendríamos capacidades para avanzar, pero el contexto de dudas, escepticismo o prácticas proteccionistas en varios de los países de la región son un contexto muy poco propicio para que eso ocurra. Y esto, déjenme ser sincero, es potencialmente un factor de desestabilización de este cambio estructural. Es un factor que opera como limitante, así como las políticas proteccionistas de los países industrializados son un factor limitante de las posibilidades de expansión y de la capacidad de generar valor en nuestros países. Bueno, también el que no podamos aprovechar más cabalmente y con más certeza, sobre todo, del mercado regional, es para nosotros potencialmente un tema que tiene impactos sobre la naturaleza del cambio estructural que se está procesando. Hay un cambio estructural que, decíamos, está necesariamente limitado por las condiciones de demanda. Bueno, esta es una parte del cambio estructural que está decididamente dependiente de las decisiones de cooperación regional. Y esta es un área, me parece, especialmente importante. Cuando decía, segundo comentario, cuando decía que aparece la minería de gran porte como una alternativa, quiero decirles que además en Uruguay se está en este momento en exploración en hidrocarburos, en plataforma continental y en el territorio, en el norte del país. Claramente esto pone el tema de la explotación potencial de recursos naturales no renovables en el centro del debate productivo hacia el futuro. La posibilidad de que haya fenómenos de enfermedad holandesa o las posibilidades de que esas rentas tengan utilizaciones inapropiadas, estratégicamente inadecuadas, es uno de los temas que tiene mayor significación en Uruguay. Y hay un último punto que quería compartir con ustedes, y es que Uruguay es una economía pequeña, decía, pero en la que prácticamente no tenemos experiencias de lógicas productivas de enclaves. No hay enclaves, no hay islas productivas que están ahí y no tienen conexiones productivas con el resto. O sea, aún la producción que se realiza en zonas francas es una producción que está íntimamente vinculada a actividades logísticas de almacenamiento, a actividades que prestan servicios a la región y al mundo, y es de alta complementariedad con otras actividades productivas en el país. Y todos los temas vinculados a los recursos renovables y no renovables, recursos naturales, tiene que, me parece, tener siempre la preocupación de que no se instalen lógicas de enclave. Porque las implicaciones que va a tener necesariamente el desarrollo de enclaves va a tener no solo efectos productivos, sino efectos distributivos muy importantes. Y quiero, como último comentario, decir que si el cambio estructural es capaz de hacer un aporte al bienestar, claramente lo que ocurra en la distribución primaria del ingreso va a ser clave para determinar los niveles de desigualdad que haya en nuestros países. Y
a nuestros niveles de desarrollo actuales, los niveles de desarrollo de nuestros países, es muy difícil, y quiero esto ser muy sincero, pensar que con herramientas tributarias y sus complementos de políticas públicas compensatorias se pueda ir mucho más lejos que lo que va la justicia distributiva que ocurra desde la producción. Quiero ser preciso en esto. No hay forma de avanzar equilibradamente hacia mayores niveles de bienestar, mayores niveles de desarrollo y mayores niveles de bienestar, despreocupándose de lo que pasa en la base productiva. No hay forma. ¿Por qué? Porque a nuestro nivel de desarrollo, las herramientas que tiene un país como Uruguay, insisto, no trato de poner ejemplos de otros países. Uruguay tiene una presión tributaria de 31 puntos del PIB. Coincide prácticamente con el nivel de presión tributaria que tendría que tener un país como Uruguay para el nivel de desarrollo que tiene Uruguay. Por tanto, la posibilidad de avanzar en lo que se refiere a los niveles de desarrollo con mejor y mayor producción de bienes públicos va a estar directamente vinculada a lo que ocurra en la producción y a lo que ocurra en la distribución del ingreso que ocurre en la producción. Hay algunas veces, nosotros hemos hecho hace poco una reforma tributaria muy amplia, reformulamos totalmente el sistema tributario. Y si nosotros usáramos el impuesto a la renta personal de Uruguay y lo aplicáramos sobre los ingresos de Dinamarca, nos darían, con los mismos parámetros y la estructura de ingresos de Dinamarca, tendríamos una recaudación tributaria entre 5 y 7 puntos del PIB superior al actual. Lo que quiere decir que nuestro sistema tributario está preparado para, en la medida que ocurran aumentos en el ingreso per cápita, aumentar la presión fiscal de manera endógena y asistir a la producción de bienes públicos y al desarrollo de políticas compensatorias. Pero para que eso ocurra, la forma en que se distribuye primariamente en la producción la renta, el ingreso, es absolutamente fundamental. Y permítanme simplemente decirles que nosotros, el material que les dejo tiene un desarrollo bastante amplio de las políticas que hemos aplicado para promover el cambio estructural. Ustedes van a ver que es una combinación de políticas transversales, políticas sectoriales, instrumentos de muy diverso tipo. Pero hay un aprendizaje que hemos hecho en materia de política, y es que en políticas que traten de ayudar y promover el cambio estructural siempre se van a cometer errores. ¿Qué significa esto? No hay que tenerle miedo a cometer errores, porque se está promoviendo cambios, es como las políticas de innovación. En las políticas de apoyo a la innovación y desarrollo de innovación, si uno quiere medirlas en su eficacia por la cantidad de acciones que dan resultados positivos, a veces ese registro no da muy bien, porque es inherente a ese tipo de políticas que es ensayo y error, es buscar nuevas y mejores formas de hacerlo. Lo que es muy claro es que hay que persistir en el esfuerzo, y es muy importante que haya, sí, una gestión de las políticas públicas que no tenga apropiación privada de las rentas directamente. O sea, acá hay un peligro muy importante, al menos en Uruguay en nuestra historia. Toda vez que desde el Estado, de buena fe, se ha tratado de asistir a procesos de desarrollo productivo, ha habido experiencias en las que hay apropiaciones de rentas, y los problemas de apropiación de rentas terminan siendo de las cosas socialmente más perniciosas. Para esto, ¿qué es importante? Es importante que quienes diseñan y ejecutan las políticas públicas sean ellos mismos recursos humanos altamente capacitados y altamente comprometidos con esa política. Los problemas de desviaciones en el aprovechamiento de los beneficios de las políticas no son problemas insalvables. Son problemas salvables, pero que requieren de algún modo, de unas capacidades también institucionales, en los gobiernos, en las administraciones, en las agencias, que tratan de apuntalar esos procesos que tienen que ser de tanta calidad como lo que se quiere promover. Y para eso hay que especializar agencias, hay que especializar funciones, hay que capacitar recursos humanos, hay que creer en lo que se está haciendo. Y hay que aceptar que hay políticas que fracasan.
y hay que entender por qué fracasan. Pero no hay que creer que las políticas que están apoyando y apuntalando el cambio estructural, todas van a tener los mismos resultados. Entonces, creo que hay que actuar con mucha convicción en esta materia, sin olvidar que finalmente estamos hablando, en todas estas políticas estamos hablando de recursos públicos. Y en países en desarrollo, los recursos públicos son siempre valiosos, porque siempre habría fines alternativos. Ustedes no se imaginan lo difícil que es discutir en instancias presupuestales políticas de apoyo al sector productivo cuando están todas las políticas sociales puestas arriba de la mesa. Ustedes no saben lo difícil que es eso. No saben lo difícil que es ponerlas. Cuidado, si uno lo pone por separado funcionan las dos, no hay ningún problema. Pero si las pone todas juntas en la discusión presupuestal es distinto. Si uno dice, bueno, vamos a discutir las acciones para el sector productivo, se juega el juego y se puede avanzar. Vamos a discutir las políticas sociales y las políticas que apoyan a la gestación de capacidades humanas, educación, vivienda, salud. Bien, ahora cuando las pones todas juntas, hay una en Uruguay que va sobre la otra. Y como se discute todo en la instancia presupuestal, esto es un problema en el diseño político. En Uruguay hay una enorme preferencia por la equidad. No en vano es el país de América Latina que tiene los mejores registros distributivos. En Uruguay hay preferencia por la equidad. Entonces, toda vez que se le trata de jerarquizar este tipo de temas, choca con que usan los mismos recursos que se usan para la educación, para la salud, para la vivienda y para otras áreas claves del desarrollo humano. Entonces, estas son parte de las discusiones que tienen que ver con la política, propiamente con la política y no con la política económica necesariamente. Yo siempre digo que la política fiscal, me lo he escuchado varias veces aquí, la política fiscal es la más política de todas las políticas económicas. Es donde se sintetizan todas las decisiones políticas. La política fiscal dice quién paga y quién es el beneficiario del esfuerzo que la sociedad, después de haber pagado, realiza para apoyar el desarrollo de su sociedad. Por tanto, es muy política y cuando se discute sobre temas sociales y temas productivos, es muy difícil procesar esa discusión de manera equilibrada, pero tenemos que tratar de hacerlo. Muchísimas gracias.